Buenos días, sé bienvenido. Hoy, con tres líneas en mutación, vamos a acercarnos al hexagrama número 19, arquetipo del acercamiento de lo superior a lo inferior, con capacidad de ver con proximidad y también con largueza de previsión a fin de evitar el que por impulso indebido, por negligencia a fin de cuentas, nos metamos en algo entusiasmado por el primer enfoque y luego a mitad de camino nos sorprenda, como advierte el arquetipo a la persona negligente, la desventura por imprevisión. Este es el contexto que tenemos hoy como final. De entre los diversos eslabones con que vamos a encontrarnos, iniciamos hoy nuestra aproximación, en primer lugar, a través del hexagrama número 8, arquetipo de la solidaridad. La solidaridad tiene una única línea yang, el puesto de gobernación, en torno a la cual se reúnen todas las líneas débiles. Este arquetipo garantiza, es grande en verdad, la alegría para aquel que después de reiterada indagación en su propósito, haya en él elevación, duración y perseverancia. Las diversas opciones deben ser evaluadas previamente porque es importante, antes que contraer un compromiso y romperlo pronto, pues buscar otras opciones si es posible. Tampoco se debe demorar mucho el hecho de acercarnos, buscar solidaridad, ya sea encabezándola como líder o añadiéndonos a un grupo ya establecido, porque puede, cuando si nos demoramos mucho, pues no se den las condiciones en el personal ni en las circunstancias para poder solidarizar. Así que, partiendo de este arquetipo inicialmente, la línea primera lleva el hexagrama 3, la segunda al 29 y la quinta el hexagrama número 2. La primera línea de la solidaridad, puesto que tenemos como complementario transicional al hexagrama número 3, que indica la necesidad de poner orden en la densa y caótica plenitud que tenemos delante. Esto es lo que indica el transicional por medio del trueno y la lluvia, y también con la imagen de el primogénito tratando de abrirse camino a través de la bolsa amniótica para venir al mundo, que ambos necesitan, el uno la organización estructurada del caos y el otro es la ayuda necesaria en el parto, la precisa, la especializada. Bien, pues partiendo de esta primera línea de la solidaridad y buscando una ayuda capaz, el consultante debe dar toda la capitalidad al contenido y no a la forma. De hecho, el texto tradicional habla de que no es más que una vasija de barro. Lo importante es el contenido. No sea que por prejuicios formales del orden que sea, no se expresa aquello de lo que se necesita, para lo que se necesita ayuda, y el diagnóstico pues está errado si equivocamos pongamos por caso en la consulta médica, por no declarar determinadas afecciones, no le decimos al doctor o a la doctora que es aquello que nos aqueja, porque estamos allí. La segunda línea en mutación habla dentro del contexto de la solidaridad, obviamente, que es donde nos desenvolvemos. La pregunta, pues dice el texto que lo principal, lo fundamental y lo exigible y todo lo demás es superfluo en el principio de solidaridad, es que haya un principio de solidaridad inherente en el propio corazón, en las propias entrañas, por así decir,
en relación al objeto que la suscita. Que no hace falta que salgamos como palmeros a tocar a la puerta cuando pasa el líder de la comunidad, o que saquemos todas las banderas y le limpiemos la chaqueta a quien la representa, sino que fluyamos seamos como el arquetipo transicional, el 29 arquetipo del agua, que fiel a sí misma es transparente y se manifiesta y fluye conforme a la necesidad circunstancial de la gravedad. En el interior debe estar aceptada este sentimiento de solidaridad y para nada la salamería o la pomposidad externa. En la línea quinta, que ya es línea de gobernación dentro del contexto de la solidaridad, de hecho es la única línea ya del contexto, pues dice aquí planta tu bandera, exhibe tu libreto, ponlo en la puerta y al que oiga el cante y se quiera agregar, añádelo hasta la cumplimentación de lo expuesto, como indica el transicional, el sagrama número 2, la tierra, abnegadamente hasta su cumplimiento, pero no te adelantes ni te extravíes y deja pasar al que no mira ni siquiera tu bandera o tu libreto, sin pretender retenerlo. Así pues, consultante, acércate a analizar la corriente del tiempo en acción y con previsión, la que luego es también de esperar. El siguiente arquetipo es el hexagrama número 9, la fuerza domesticadora de lo pequeño, es la razón y la capacidad persuasiva del gentil viento, lo vegetal, la razón, la que está al cargo de contener a los impulsos de 100 en su fase inicial que puja desde abajo en estado bruto, por así decir, queriendo alcanzar forma. Y solo tenemos la capacidad de dirigir la razón hacia el carácter. Ya estoy entrando en el campo pragmático que conviene tener en cuenta para la consulta con el 9, para ir limando las asperezas de esta abrupta manera de querer presentarse en el medio. Dar cera, pulir cera, repulir, dar barniz, para que la tesela, la pieza, encaje perfectamente allí donde debe encajar cuando el puzzle haya de construirse enteramente. Que por lo pronto está lejos porque el hexagrama número 9, como inicial, pues implica una esperanza larga y por tanto, entre tanto, ir revisando los detalles. Dentro de este contexto, la tercera línea lleva al 61, la quinta lo hace al 26 y la sexta al hexagrama número 5. En la tercera línea de la fuerza domesticadora de lo pequeño, sí, a pesar del desencuentro inicial, no hay al final, el texto de la línea propone a una pareja, un hombre y una mujer, vuelto de espalda el uno en relación al otro y mirándose de reojo porque el encuentro ha sido desafortunado. Pero el texto le dice, no tiene por qué terminar de esa manera que ha empezado. Si miras la finalidad y te abres serenamente, como indica el complementario transicional, hexagrama 61, abajo está TUI, arriba Zoom, ábrete, el centro está abierto, indicando un análisis desprejuiciado, asume aquello como propio, analizándolo hasta sus últimos tildes, y cuando lo hayas asimilado como si fueran elementos del metabolismo y ya integran tu propia personalidad, pues entonces efectivamente podrás expresarlo hacia afuera de una manera totalmente convincente. La línea quinta ya es línea central del trigrama externo, y el consultante pues le dice el texto
puesto que tiene por delante la Universidad de la Vida, Sagrada 26, del Gran Transformador, allí donde la humanidad llevamos nuestra energía bruta o primaria para que la faculte, para tener una profesión digna y que con ella podamos ganarnos pan en el mundo adecuadamente, pues dice, si miras en el modelo las relaciones de verdad y lealtad y las asume como propias y las desarrolla con este contexto en el que en principio no te has encontrado adecuadamente, pero que ya lo has rectificado en función de haberlo integrado con magnanimidad y con un criterio abierto, pues si eres veraz y leal, pues serás rico contigo y con tu prójimo. La quinta línea, perdón, la sexta línea que lleva al hexagrama número 5, final de este contexto, y como el contexto general, los logros importantes están muy lejos, porque lo que se pueden es ir preparando, como antes he dicho, eh, dar cera, pulir cera, los detalles, pues cuando llueve no llueve a gusto de todo y la cosecha da lo que da. Y la cuestión es conformarse y no seguir perseverando en querer obtener más del negocio, de la huerta, de la labor de la cosecha, sino conformarse con lo que buenamente da y esperar otro ciclo nuevo. Así que aproxímate para inspeccionar y con previsión la decadencia poder evitar. El siguiente arquetipo es el del porte en el poner la huella en el mundo. El consultante con su proyecto es lo más frágil, tweet, abajo, y delante en la leyenda referida al texto va un tigre que es el mundo con todo su orden establecido. Claridad, capacidad de reflexión para discernir cuándo y dónde y de qué manera debo jugar, poner mi pie para que no me rechace y pueda seguir en el mundo con esta consulta, con este proyecto. Pues bien, muta la línea cuarta llevando el hexagrama 61, la quinta lleva al 38 y la sexta al 58. La línea cuarta es primera ya del trigrama externo. Por tanto, aquí el texto le dice al consultante, tienes delante un tigre echado, echando la siesta, le pisas la cola del tigre, este no te muerde porque está destinado a ser tu montura siempre que obviamente lo hagas con toda la cautela y circunspección que te sea dable alcanzar y que lo analice con el complementario transicional 61, serenamente, abierto, sin prejuicio, asimílalo como propio y cuando lo hayas deglutido hasta que forme parte de tu propio espíritu, pues entonces podrás darle una manifestación también en el exterior, pues de manera transformadora. El tigre no te muerde. Con la quinta el paso debe ser resuelto. Y ahora hemos pasado de la cola a montar, como en el caso de la imagen taoísta del hombre que lleva uncido por la anilla al búfalo en primer lugar, que luego acaba montándose y que finalmente acaban difuminándose en la unidad, en el Tao, pues así esté con resolución, pero obviamente es un tigre y debes montarlo con todas las precauciones, pero es el tigre, es de tu vida, es tu montura. La montura en la que vas a conjugar los elementos físicos y espirituales tuyos y también del entorno, como te muestra el transicional, el grama número 38, la diversidad de personas que componen el mundo con sus distintas tendencias. Y te dice, guarda tu propia vida, el noble allí donde esté, respeta también la de los otros y cuando es en un contexto divergente, como indica esta primera salida
entre lo espiritual y lo animal y la diversidad mundana, pues aunque en principio no hay para grandes proyectos, pero sí para trabajar lo posible. La sexta línea, dentro del contexto, ya en la línea culminante, pues te dice, mira, analiza cómo te ha ido hasta ahora con el asunto en cuestión, la consulta, y así es de esperar que te vayas y ve a regenerar con tus pares, como indica el transicional, el sagrama número 58, que se reúne con aquellos electos con quienes tienen demostrada capacidad de autorregeneración y de recíproca ayuda. Así que súmate para inspeccionar y con previsión poder actuar. El siguiente arquetipo es el de la posesión de lo grande. Tiene una única línea yin, pero está en la quinta, es la línea de gobernación y le corresponden todas las líneas ya. ¿Por qué? Porque en la línea de gobernación es, digamos, modesta, abierta, receptiva, tiene luz, emana luz y toma decisiones con corresponsabilidad en relación a la gran posesión en la que tiene la gobernación y conciencia de que la posesión de lo grande viene determinada por el cielo. Dentro de este contexto, las líneas que mutan para el consultante son la tercera, que lleva el 38, la cuarta que lo hace el 26 y la sexta que lleva el 34. Con la tercera línea vemos una advertencia para el consultante. Dice, en la posesión de lo grande, un noble sabe ponerlo, ofrendarlo a lo alto, de manera sublime. El vulgar, pretendiéndolo, acapararlo para sí mismo, más bien lo malogra. El complementario transicional de esta línea, el 38, que está compuesto por las dos hermanas menores, eh, Tui y Li, denotando con ello que no está la mayor carencia de autoridad. Y además, según la tradición, pues cada una de ellas tiene un marido con una tendencia divergente y sabemos que en las épocas patriarcales el criterio de los maridos el que prevalecía en las señoras, de manera que no pueden hacer grandes cosas, pero sí conservar su propia dignidad, su propia identidad y tratar con lo posible. Esto en el contexto de la línea lo que significa es mente dividida. El noble está claro que lo ofrenda a lo alto, pero el vulgar con la mente dividida lo malogra, como he dicho antes. La cuarta línea que lleva el 26, pues le da otro toque importante al consultante. Le dice, por exceso de familiaridad no sabes distinguir entre lo que te corresponde a ti y lo que le corresponde al que está al lado. No importa que sea tu hermano, no importa que os conozcáis de niño, habéis evolucionado de manera muy diferente, él tiene una propiedad y tú tienes otra. Y tú por exceso de camaradería, por exceso de proximidad, pues tiendes a creer que lo de él, porque como lo conoces de toda la vida, te corresponde igual o igual salario, igual proporción de beneficios y tú trabajas como empleado de él. Delante tienes el 26, que siendo el arquetipo, el gran transformador o la universidad de la vida o la nueva biblioteca de Alejandría Universal, como yo la llamo, pues ahí están toda la legalidad, todos los elementos que ha consustanciado la sabiduría humana para saber discernir los principios de propiedad están clarísimos. Una de las cosas que la sociedad primero se encarga de establecer el principio de propiedad, de manera que aprende a discernir entre lo tuyo y lo del que está a tu lado, aunque sea tu hermano o tu padre. Y la sexta línea, pues finalmente, en la culminación de la posición de lo grande, hay un consejo muy pertinente: honra, sabiduría y santidad, y sobre un verdadero poder podrás descansar. Así que entrégate a inspeccionar y con previsión a salvar
la inversión de ciclicidad. El siguiente arquetipo, el eslabón que nos encontramos, es el de la modestia, el 15, que es también la balanza cósmica de la justicia. Vacía lo que está muy lleno y llena allí donde hay carencia. Y además lo hace con modestia. Dentro de este contexto, la línea primera lleva el hexagrama 36, la segunda al 46 y la tercera al hexagrama número 2. La primera línea de la modestia ve al noble, meritorio, por cierto, no lo digo retóricamente, sino que lo dice el texto tradicional, y sin embargo no tiene empacho de no exige reconocimiento para sí mismo, es una persona que en términos castizos se diría es muy llana, es decir, se quita la ropa de gala que lleva, se remanga la camisa y no tiene empacho en ponerse a trabajar anonimado entre la oscuridad, como indica el complementario transicional, que es el oscurecimiento de la luz, el 36 y el transicional. De manera que a la labor sin demasiado miramiento por sí mismo, aun cuando tiene reconocido el mérito. La segunda línea le dice tal cual le llena el corazón, lo hace lo expresa con la palabra y lo lleva a cabo con su comportamiento habitual. Pero tiene buen cuidado por medio del transicional, que es el 46, arquetipo del empujar hacia arriba, cuyo modelo es la simiente cuando se abre, que se dirige inmediatamente en relación a la fotosíntesis solar. Pues aquí en el 46, con el propio esfuerzo y necesariamente conforme a un modelo ejemplar. Adelante, empujar pues, sí como te llena el corazón, pero teniendo un modelo delante de guía. La tercera línea que lleva el hexagrama número 2 y es la línea yang y por tanto gobernante dentro del contexto de la modestia, pues le dice, todo aquello que sabes hacer, adelante lo puedes emprender en tal labor. Pero ojo, no ir más allá de lo que bien sabes hacer. Llévalo hasta su negado cumplimiento, como hace la tierra de manera feraz que alimenta a los insectos, las plantas, a los seres más abyectos y a los más sabios, noblemente. Pero date a la labor con todo lo que sabes hacer, pero no te adelantes, no te extravíes, no improvises sobre la marcha, ni por vanidad pretendas adelantar otros proyectos que aquello para los que haya sido previamente solicitado. Súmate al tiempo para inspeccionar y con previsión la desventura poder evitar. El siguiente arquetipo es el del entusiasmo. Hexagrama número 16. Yo lo llamo el espíritu de la finura de oído del músico, porque la capitalidad para no marrar, no errar, no ir con un proyecto inacorde por las circunstancias a las que uno se dirige, pues la capacidad de poder oír antes qué rumor, qué vibración tiene aquella tierra para yo primero me quede con ello, empatice y cuando haya cogido el cante me pueda sumar al corro y finalmente pues incluso pueda dirigir una sección, pero primero, empatizar por medio de la finura de oído. No vaya uno a llevar un cante equívoco. Dentro de este contexto, la primera línea lleva el 51, la segunda lleva el 40 y la cuarta lleva el hexagrama número 2. La primera línea del entusiasmo, hay un entusiasmo infatuado a priori, primera línea, acabas de entrar en la facultad, pero ya te quieres codear con el rector o con el catedrático. Sí, has obtenido suficiente número, una nota alta porque aquí había muchas exigencias, pero está en primero, no eres el catedrático. De manera que, ¿qué haces gastándote? Esto debe producirte una conmoción, que es el arquetipo transicional, el 51.
No, no, pero no pierdas los papeles, no tires aquello que verdaderamente es bueno en ti y que está donde te corresponde. Pero toda la parafernalia que te has querido adjudicar prematuramente, quítala de en medio porque para no pisar camino que no se corresponda con el orden celeste para tu Tao. La línea segunda, dentro de este contexto, ya habiendo asumido lo anterior, dice, ahora ya mm, está sobre tu roca bien asentado. El noble ahí no duda ni un momento, vamos, un día no entero no duda, porque le lleguen fruslerías por delante, le hagan propuestas de colores, para nada. No duda no abandonar su asiento. Se libera de la tentación como indica el complementario transicional que es el hexagrama 40, donde Shen, el primogénito, deja atrás el peligro y salta de él para ocuparse de aquello que le demandan cada día. La cuarta línea, que también muta, es ya primera del trigrama externo y además la línea yang del contexto, es decir, el pie del primogénito danzando sobre el seno de la madre tierra, de alegría por la suscitación del cielo a la tierra, pues aquí los amigos en relación al proyecto, pues los amigos, los socios, los conocidos, las personas encartadas en la consulta, te van a arropar en este proyecto, como coge la hebilla del pelo a todo un mazo en unión, dándole sentido y belleza, hasta su cumplimentación con abnegación, como hace la tierra con lo recibido del cosmos, pero eso sí, sin adelantar otro proyecto ni improvisar sobre la marcha. Así que, consultante, acércate para inspeccionar y con previsión la desventura poder evitar. El siguiente arquetipo es el seguimiento o la conformación. Hexagrama número 17. El elemento masculino, el primogénito, toma la delantera de hecho, vamos a ilustrarlo. Este arquetipo sirvió en la antigua China para inspirar la domesticación del caballo. El ser humano, obviamente, toma la delantera, aprende, se acerca al caballo, analiza sus costumbres, su comportamiento, sus requerimientos fisiológicos, su cuidado y finalmente acaba domesticándolo y montando en él y cubre mucha mayor porción de espacio, ahorra tiempo en todas las labores, le facilita la labor. Pero primero él hace el seguimiento de las costumbres del caballo, se conforma con esa realidad y finalmente a la tarde, como dictamina el hexagrama, pues puede retirarse con su par al lago a tomar un té o un café. Esto viene de mi cuenta. El arquetipo 17 muta la línea segunda al 58, la cuarta al 3 y la quinta al 51. La línea segunda en el seguimiento le exige al consultante que abandone las costumbres parvularias que todavía lo lastran. No se puede tener al párvulo y al adulto. Debes abandonar las costumbres parvularias y dirigirte con los adultos, como indica el transicional 58, con los pares a regenerar, con los pares adultos a regenerar. La línea cuarta, que es la primera en el trigrama externo, pues le dice para seguimiento, para producir seguimiento, en tu caso concreto, no vayas a adularle el oído ni a la izquierda ni a la derecha, porque luego a la hora de confrontarlos en tu proyecto, pues vas a ver a disparidad que en realidad te van a crear más problemas que ayuda. No busques sino ayudantes capaces
para aquel proyecto que valga tu sentido y al que debes consagrarte. El complementario transicional así lo denota por medio de la significación del hexagrama número 3, que tiene una densa y caótica plenitud, así como la inminencia de un parto, pues necesitan ayudantes capaces y no cualquiera. La línea quinta ya es dentro del contexto la de gobernación y asumido lo anterior, pues el consultante ya recibe un espaldarazo por parte del oráculo en el que le dice está siguiendo lo bello y lo bueno, y eso es excelente para cualquiera. El complementario transicional es la conmoción del destino para que te analices en tu interior, el hexagrama 51. Bueno, estoy siguiendo lo bello y lo bueno. Voy a deshacerme de todo aquello que sea superfluo y voy a sacar, a afirmarme en esta recta regla para seguir camino bajo el cielo. Así pues, súmate para inspeccionar y con previsión la desventura poder evitar. El siguiente arquetipo, la siguiente eslabón en el día de hoy es la consulta que el consultante ha obtenido por medio del oráculo y es el 18, el trabajo en lo echado a perder. Por una parte tenemos el que nos da el tufillo de lo que se echa a perder, por decir así, mal asunto, pero por otra parte, ahora mismo es momento de poder corregirlo, sí, pero tienes que volver hacia atrás en el tiempo para corregir cuando echaste, primero detectar cuándo has permitido por indolencia, que se te cuele esta idea que te lleva al trabajo echado a perder. Corrígelo en la base, pon otra y cuida en adelante el no volver a errar porque ya has errado en una ocasión. Bien, pues dentro de este contexto muta la línea primera llevando al 26, la tercera lleva al 4 y la sexta al 46. La primera línea del trabajo en lo echado a perder dice, el mal todavía no ha llegado a tomar raíz. Bueno, vale. Por delante tenemos la Universidad de la Vida, el programa número 26, la fuerza domesticadora de lo grande, que acumula todo el saber humano. Pues allí mira de qué manera los modelos de tu sociedad arreglan situaciones semejantes como la tuya, en la que todavía pues, el mal no está muy arraigado, no te deberá costar demasiado trabajo. Rectifícalo. La línea tercera, ya el asunto en cuestión no es como el anterior. Aquí la cosa es un poco contumaz, el mal en su persistencia y por tanto a la hora de corregirlo incluso permite que se exceda uno en la hora de corregirlo, pero es que la cuestión lo requiere, que hay que reencauzarlo. El complementario transicional nos muestra el arquetipo número 4, que es el establecimiento magistral de una montaña, de un estamento jurídico, legal, espiritual, bien establecido, con su orografía física, sus principios legales, y en torno a él habremos de encauzar esta corrección que debemos hacer y en la que no importa que nos pasemos un poco en el rigor para abrirle paso con docilidad en relación a ese nuevo contexto, en relación siempre a la gravedad que te impone ese contexto magistral plenamente bien establecido. La línea sexta, que también muta dentro del contexto del trabajo en los echado a perder, pues te dice, consultante, tú no debieras estar al servicio de príncipes ni de reyes, no estás al servicio de bienes materiales. Tú debes estar, como indica un complementario transicional,
el 46 al servicio de los principios humanos más elevados. Y por tanto, para ellos deberás tener necesariamente un modelo así, pero un modelo de carácter humanitario y espiritual y no de servicios materiales. Así que acércate pues a inspeccionar y con previsión a evitar lo malo que en el futuro pueda aguardar. El siguiente arquetipo, el Labón, con consulta, con 3 líneas de mutación, que nos presenta nuestro teórico consultante, pues es el 21, la mordedura tajante. Chen muerde con energía, buscando la claridad, instruir un proceso que quite de en medio todos los elementos intromisos que impiden una justa y manera diáfana de alimentar correctamente nuestro proceso. Pues bien, dentro de este contexto, la línea segunda lleva el 38, la cuarta lo hace el 27 y la sexta al hexagrama 51. La segunda línea del 21 dice, en principio, mm, no te debe importar el morder, perdiendo el delicado sentido del olfato, porque te encuentras con un delincuente contumaz. Esto debe referirlo ya sea a ti o al entorno al que te dirige en relación a la consulta. eh, Puedes morder. Pero deberás tener en cuenta, sin embargo, en función del transicional, que es el 38, el antagonismo, la oposición, que fundamentalmente dice el noble donde quiera que se encuentre conserva su propia dignidad, su identidad y también respeta la de las otras personas, que naturalmente implican una gran diversidad. Eh, por tanto, muerde, pero a fin de cuentas deberás tener en cuenta los principios a los que tú te debes y entender también la diversidad que hay en el mundo entre las cuales está aquella persona a la que debes corregir. Con la cuarta línea, dentro de este proceso de instrucción jurídica, por así decir, pues tenemos ya la primera línea del trigrama externo y ahora el consultante se ha convertido en un tigre que está velando por el alimento. Tienes a su camada rugiéndole las tripas en la guarida y él mismo está que se come los... En fin, está pendiente de procesar la alimentación para sí y para los que deja detrás y que esperan, como un tigre, acechando la manera correcta de alimentar su proceso y de quitar de en medio todos los elementos que no sean justos y que impidan la manera correcta de proveer la vida. La sexta línea de mutación dentro del amor de duro tajante puede ser no se debiera el consultante empeñar en pasar inadvertido, no escuchar. Es como si tuviera un cepo de madera, aquellos antiguos que cogían las muñecas y tapaban también los oídos, y porque lo va a alcanzar la conmoción de la providencia para que analice su interior, preserve la radical de espíritu que le queda limpia, pero que se limpie los oídos y corrija todo aquello que le sobra en un camino indebido para sacar rectitud bajo el camino del cielo, en su propio Tao. De manera que consultante, acércate para inspeccionar y con previsión la desgracia poder evitar. El siguiente arquetipo es el de la bella forma, Li al pie de la montaña. El fuego pues embellece la imagen, pero también los gases en su combustión pues la encubren. En el ámbito de la naturaleza, la belleza tiene su conformación que no engaña, porque no engaña la visión del cosmos, ni los parajes, ya sean alpinos o marítimos,
que muestra la tierra, pero en el arte tampoco. Pero en el ser humano pues existe la posibilidad de encubrir aquello que no merece tal ador. De manera que en este contexto, emprendimiento, pero con este delicado sentimiento de ambigüedad. Las líneas mutantes para el consultante son la segunda, que lo lleva al Sagrama 26, la tercera, que lo lleva al 27, y la sexta, que lo lleva al 36. En la segunda línea, el consultante lo vemos queriéndose adornar la barbilla. El texto le dice, bien, puedes adornártela, pintártela, recortártela de una manera o de otra, pero delante tiene a la Universidad de la Vida, que es el gran transformador y que tiene los modelos tradicionales. Y la barba pintada o recortada no te añade nada a tu contenido ni material ni espiritual, de manera que podría reciclar de mejor manera, eh, dándole contenido a tu propio ser. La línea tercera en mutación, dentro de este contexto de la bella forma, pues ve al consultante, no sabemos si ha corregido lo de la barba o no. Bueno, permítanme la broma, está en un jardín húmedo, en un vergel muy reconfortante, y el texto vuelve a darle un toque de atención. Ojo, está bien, ahí está muy cómodo, se ve todo muy bello, pero el exceso de molicie puede llevarte al hundimiento. Mm, Subraya el estar presente con muchísima atención a la manera correcta de alimentarte tú y el proceso del que te estés ocupando para evitar el hundirte. El 27, el transicional. Y en la sexta línea, pues ha superado, es de suponer que ha superado las distintas, los anteriores dictámenes, y finalmente un maestro magistral en el arte de su consulta, y logra conjugar con gran sencillez la claridad con la oscuridad, juega los claroscuros y llega a una matices de grises impresionante que al que lo contempla dice, "Pues parece obvio, podría, es como si yo lo hubiese visto, lo hubiese podido hacer". Combina la gracia con sencillez, aún en la oscuridad. El complementario transicional es el hexagrama número 36, el ocultamiento de la luz, y por tanto oculta su brillantez con gran maestría y sencillez. Acércate después para inspeccionar y con previsión para la posible futura desgracia poder evitar. El siguiente arquetipo es el 23, la desintegración. Una única línea yang está en la sexta posición. En los emprendimientos provocarían el derrocamiento. ¿Qué es posible hacer? Entender que hemos llegado a un límite y que antes que proseguir, lo que debemos hacer es fomentar la base que nos sostiene con generosidad. No quieras construir cuando el arquitecto echó para 3 y tú quieras construir 10. Fomentar la base con generosidad. Dentro de este contexto, la primera línea lleva al 27, la segunda lo hace al 4 y la sexta lleva a 2. La primera línea vemos al consultante con la boca abierta, mirando al oráculo, dejando escapar su tortuga mágica y, perdón, no es así. En la primera línea de la desintegración, el consultante lo que está haciendo es socavado por abajo. Ya hay habladuría, los zapadores están debajo de la cama, aquello es un ruido que amenaza derrocamiento, y el complementario transicional le dice, ojo consultante, préstale mucha atención a la manera cómo te alimentas tú y cómo alimentas tu proceso. Y obviamente el complementario transicional de la alimentación no se refiere solo a lo que comes materialmente,
sino a toda aquella idea que alimenta y aquella idea que propaga y alimenta en tus contextos de relaciones. Préstale mucha atención a que sea una forma correcta de alimentar tu proceso, porque ya en la base está haciendo socavar. En la segunda línea la tensión sube y ahora ya la socavación ha pasado de estar debajo de la cama a estar en el borde de la misma cama. Y el texto te dice, no tienes ayudantes capaces, no hay ayuda de pares en tu entorno, no te hagas el santurrón queriendo conservar unos principios que están obsoletos en este contexto. No te sientas lástima por ti mismo. El complementario transicional, que es el 4, muestra una estructura magistral establecida en el medio y tú eres el arroyito que debe circular por aquella estructura. De manera que con docilidad deberás plegarte al ordenamiento de esa estructura para irte abriendo camino poco a poco. De manera que capacidad de adaptación al entorno circunstancial. La línea sexta, dentro de este contexto, pues la única línea ya que hay dentro del contexto del 23. Y por tanto el texto dice que es una fruta aún no comida. Pero para el vulgar, para el que ha tenido un desarrollo vulgar durante todo el proceso, la techumbre se le viene encima. Para el noble, en cambio, es una fruta no comida y esa semilla va a caer en tierra feraz, como indica el complementario transicional, que es el 2. Una semilla en la tierra o va a producir el fruto, la tierra va a sostener a esa semilla. Así que, consultante, acércate para inspeccionar y con previsión la posible desgracia evitar. El siguiente arquetipo es el 32, el arquetipo de la duración del carácter. Está representado por la unión de la pareja, el matrimonio, que en función del sentido de unicidad que lo congrega a los dos, pues a lo mejor se conocen de jovencitos y acaban en la senectud todavía unidos en función de aquel vínculo, habiendo afrontado todas las vicisitudes que le ha presentado la vida como una ayunta adecuada a su finalidad. Pues bien, dar duración al carácter es el hexagrama número 32. Y dentro de él muta la línea primera llevando al 34, la tercera lleva al 40 y la cuarta al 46. La primera línea de dar duración, pues estamos en el primer episodio, pues bien, aquí no es, además, la, la, la primera, la mutación de esta línea nos lleva al hexagrama número 34 como transicional, que es el gran poder. Y el texto pues, puede interpretarse como que no es de gran poder querer recoger cosecha de lo que apenas sembraste ayer. Es una primera línea. Dar duración aquí, pues todavía no pretenda obtener fruto, sino un gran poder, antes que querer emprender a toda costa, primero se consustancia en darle, en no pisar camino que no se corresponda con el orden. Y obviamente aquí no se corresponde. Con la línea tercera le dice el consultante, deja de darle vuelta al asunto porque te desgasta eternamente en deshojar la margarita y estás perdiendo, con ello no consigues más que humillaciones. Sí, no, humillaciones. Por tanto, libérate de ese rumiar, como indica el complementario transicional. Hexagrama número 40, donde el primogénito Chen salta sobre el peligro, lo deja detrás Kang y él se integra inmediatamente en la labor que le requieren los días. La cuarta línea, que es primera ya en el trigrama externo dentro de este contexto de dar duración al carácter, le dice al consultante, oye, tampoco es una cuestión de que porque seas muy perseverante en algo,
que es inadecuado, que no va, permanece en un sitio donde no pasa el tren, esperando que pase, por muy vestido, por muy maleta, por muy preparado que vaya, no lo vas a obtener. Aquí hay un error en este sentido de perseverar inadecuadamente. Debes necesariamente tener un modelo de guía. El 46 así lo indica. Es el empujar hacia arriba con el propio esfuerzo, pero con un modelo que te sirva de guía. Así que aproxímate para inspeccionar y con previsión futura de aventura podrás evitarlo. El siguiente arquetipo es el 42, el aumento del carácter. Aumentar el carácter, cito una frase del texto clásico que dice, el noble, donde ve el bien, lo hace suyo. Y si tiene defectos, se deshace de ello. Con ello procura la elevación, deslastrando de vulgaridad, eleva el carácter. Y no solo lo eleva para sí, sino que con ello está estimulando al entorno para el emprendimiento por medio de su ejemplo de grandes empresas. Dentro de este contexto, la línea segunda lleva el hexagrama 61, la quinta al 27 y la sexta al hexagrama número 3. En la segunda línea del 42 le están cayendo las bendiciones al consultante como caparazones de tortuga, dice la tradición. Nada podrá oponerse a estas bendiciones que le están destinadas. Pero el consejo del 61 como transicional es: abre tu corazón, abre tu centro, serenamente recibe aquello, desprejuiciadamente, analiza los contenidos, asúmelo con magnanimidad y con serenidad y con profundidad de razón y externalízalo de manera transformadora hacia el exterior. La línea quinta, que ya la línea central del trigrama externo, dice, si eres consciente en el 42, dice, si te comportas de este modo, finalmente, pues disculpe, decía, con la línea segunda ha recibido las bendiciones del cielo, que sin prejuicio ha asimilado como propia y de manera transformadora la expresa hacia el exterior. Con la quinta línea, en la posición de gobernación, si así, de esa manera en tu gobernar, la bondad será reconocida como tu forma correcta de alimentar. Esa rama transicional, el 27, arquetipo de la alimentación. En cambio, con la sexta tenemos un severo toque de advertencia. Dice, antes que por incapacidad, por egoticidad, no sirvas para nadie alimentar y venga de atrás a golpearte por tal causa, busca ayuda capaz que te devuelva aquella capacidad de generosidad que debiera haber experimentado y explicitar en el entorno en el que convives con los demás. Así que acércate a inspeccionar y con previsión a evitar el mal en que más tarde pueda derivar. El siguiente arquetipo, el 43, el hexagrama número 43, el desbordamiento, la resolución. Hay una única línea yin, pero significa una deficiencia, un vicio, una pasión que controla todos los elementos yang, impidiéndole el buen desarrollo de su quehacer. Hay que dar la voz de alarma en la propia ciudad, amenazas de desbordamiento, no tomar las armas, no con violencia, pero tampoco encubrir los propios defectos. Hay que tomar una resolución en un sentido positivo y avanzar necesariamente saliendo de esta situación de amenaza de caos.
Así que dentro de este contexto, la línea tercera lleva al 58. La cuarta lo hace al 5 y la quinta lleva al 34. La tercera línea le dice al consultante que dentro de este contexto de tomar una resolución no es una cuestión que pueda resolver con palabras. Hay una relación de vínculo con lo inferior y no lo va a poder resolver con palabras. La fuerza en las mandíbulas es desventurada, dice el texto. Yo digo, saca paraguas, aguanta el chaparrón y dirígete paulatinamente a buscar relación con tus pares, como indica el transicional. Hesagrama número 58. Aquellos que tienen demostrada capacidad, no amiguetes, no cualquiera, sino los pares electos con quienes hay capacidad de regeneración. La cuarta línea le dice al consultante, tienes mal oído, te hace duro de oído, no te deja guiar, cuando en realidad debieras oír y dejarte guiar. Esto es lo que te conviene en esta circunstancia de tu consulta. Y dejarte guiar y saber esperar, que tenemos como complementario transicional de esta línea el arquetipo de la espera. Cuando muta posteriormente la línea quinta, ya en la gobernación, lleva al hexagrama 34 y te reitera en este contexto, oye, el mal no desaparece porque sí, es como la cizaña, vuelve y una y otra vez. Pero en tu posición de gobernación está empoderado como en un gran poder. Y un gran poder, antes que avanzar a toda costa, tiene como norte y finalidad inmediata el perseverar en no pisar caminos que no se correspondan con el orden celeste o terrestre. Así que súmate pues a inspeccionar y con previsión a evitar que la fortuna decaiga al final. El siguiente arquetipo es el de la desazón, un lago cuarteado con el agua subsumida, la desazón, la opresión, el agotamiento, el hexagrama número 47. Pero pese a todas estas denominaciones, la finalidad es la prueba del carácter del consultante. Uno consigue unas ideas para sí mismo y el destino, sin embargo, te pone por delante una realidad que no se corresponde. Discutir y argumentar, razonamiento con el destino, para nada. Reciclar, redimensionar la individualidad, aceptar lo que hay delante y no confiar tanto en que con los razonamientos teóricamente bien establecidos se cambia el mundo y limpiar el rencor contra el destino. Mutan para el consultante la línea primera que lleva el 58, la cuarta que lo hace el 29 y la quinta que lleva el 40. La primera línea, el consultante busca amparo en sus viejos y obsoletos fueros, que en realidad el texto le dice es como si buscara sombra debajo de un árbol que no tiene ni rama y estás en pleno agosto en la canícula en Sevilla o en Córdoba, en los campos. Tienes por delante, en cambio, como transicional el hexagrama 58, los pares adultos donde hay capacidad de regeneración. Olvídate de los fueros obsoletos y dirígete hacia los pares para regenerar. La cuarta línea de esto, dentro de este contexto, ya primera del trigrama externo, te dice, además te estás entreteniendo entre los vecinos ricos. Cuando te ha sido, parafraseo al texto clásico, una áurea carroza para proveer a los de abajo. Tienes por delante al transicional el agua fluyente, que es el 29, que evita todo peligro discurriendo conforme a la necesidad que le presenta la gravedad circunstancial. Y tú te entretienes con tus vecinos ricos cuando deberías ir a fertilizar abajo. Corrige esa actitud.
La quinta, sí, se te ve en la gobernación y estás acosado, pero por elementos espirituales que están probando tu carácter, por arriba y por abajo. Por tanto, sacrifica, ora y labora, como yo suelo conjugar, y quedamente devendrá tu propia liberación. Así como te indica el arquetipo transicional. Chen salta sobre el peligro y se integra ya a la vida cotidiana. Acércate a la obra para inspeccionar y con previsión a evitar que la fortuna decaiga al final. El siguiente arquetipo es el pozo, el diagrama número 48. Provee de agua, no da bocadillos, no da platos precocinados y mucho menos obras de gran artificio y superestructura cultural. Esto indica que debemos mantenernos con lo elemental, con lo básico. Eso sí, ni corto ni largo. Y no nos tenemos lo preciso para este estado de supervivencia básica. Desde luego, el agua es capital para todo, pero en principio es nada más que los elementos básicos. Dentro de este contexto, la línea primera lleva el hexagrama 5, la tercera lleva el 29 y la quinta lo hace el 46. En la primera, dentro del contexto del pozo, pues topamos con un pozo seco. Allí no acude la vida. Por tanto, debemos esperar mejores condiciones. Otras opciones. El complementario y transicional. El 5. Espera, aquí no hay nada que rascar. La línea tercera. Le dice el consultante. Sin embargo, en proximidad tiene un pozo que ha sido limpiado y ahí tiene agua fresca, pero tú no lo has visto. La razón de por qué no lo has visto será porque tienes la cabeza llena de ideas preconcebidas o infatuadas. Si discurrieras como hace el transicional 29, que es arquetipo magistral fertilizador y que sin embargo fiel a sí mismo, va escrutando el terreno por donde pasa, por allí por donde le impone la ley circunstancial de gravedad, pues encontrarías probablemente ese pozo. Con la línea quinta en la gobernación y las advertencias previas, pues seguramente el pozo está delante de ti, pero el pozo no va a ir a acercar su brocal a ti. Tú tienes necesariamente, en virtud de la lectura también del 46, la necesidad de acercarte al pozo como modelo para extraer agua de él. Así que acércate para inspeccionar y con previsión evitar de la fortuna su declinar. El siguiente arquetipo que nos encontramos en el día de hoy está constituido por el hexagrama 55, la plenitud. El hexagrama de la plenitud guarda una relación con el 21, que es la conformación de los procesos judiciales, de todos los mamotretos de legislación. Y en el 55 es cuando se han aprendido los letrados y juzgados los casos concretos, pues tienen clara la aplicación, pues inmediatamente ponerla en práctica hacia el exterior, sin tristeza, como el sol al mediodía, aunque el contexto está lleno de claros y oscuros, como veremos. Dentro de este contexto, la línea segunda lleva el 34, la línea tercera lleva el 51 y la cuarta al 36. La línea segunda le dice, no, no vayas a suscitar odio yendo en busca de aquello que pretende, sino persevera en el gran poder que de momento tiene, que es un gran poder antes que aventurarse a andar de cualquier manera, pues tiene muy buen cuidado en no pisar camino que no se corresponda con el orden. Y si tú ahora te aventuras, sería totalmente inadecuado.
En la línea tercera te aclara un poco, aunque las circunstancias están tan oscuras entre tú y tu objetivo, que es como si estuvieras leccionado. Hay tanto elemento intromiso entre la bondad de tu proyecto y quienes, persona o institución, lo pudieran realizar, que esto produce una conmoción en tu ánimo. No tires lo que tiene de bueno en tu propio faculto, por así decir, pero saca en función de las circunstancias una recta regla para no pisar camino que no se corresponda con lo ordenado por tu Tao. La línea cuarta dentro del contexto, pero ya primera línea del trigrama externo, te augura que aun en medio de la oscuridad te habrás de encontrar con un par congenial con el que combinar energía y sabiduría, aunque hayáis de hacerlo envuelto, anonimado, en medio de la oscuridad, como indica el complementario transicional, que es el arquetipo del oscurecimiento de la luz, hesagrama número 36. Así que aproxímate a inspeccionar y con previsión a la desventura poder evitar. El siguiente arquetipo lo compone el hesagrama número 59, arquetipo que servía de inspiración a los antiguos gobernantes en la China para cuando las distintas tribus emprendían éxodo hacia las regiones ancestrales o por alguna razón de caza o de diversidad, pues fundaban templos que les recordaran la unicidad de la diversidad, de la dependencia, de la elevada dependencia espiritual, y ellos, pues pese a las diversidades de sus distintas tribus, pues reconocían las peculiaridades de los enroques egoicos y teniendo en cuenta ese sentido más trascendente de humanidad, pues limpiaban su corazón y podían abarcar mayor campo de comprensión humana. Pues bien, dentro de este contexto, la línea primera lleva el hexagrama 61, la quinta al hexagrama 4 y la sexta al hexagrama 29. En la primera línea, hablo del contexto de dispersión y reunión, ambos elementos coordinando para no perder el sentido de elevada humanidad. Pues aquí se acude al principio de la dispersión con pleno sentido de oportunidad y con la fuerza de un caballo para prestar ayuda. Eso sí, con la actitud que indica el complementario transicional. Ábrete en tu interior, analiza aquello a lo que pretendes ayudar o cuya dispersión pretendes evitar, analízalo sin prejuicio, admítelo como propio, el 61 está hueco en el interior, lo analiza hasta deglutirlo y diluirlo en la propia sangre, y cuando lo ha asumido como propio, pues tiene capacidad de aportar transformadoramente respecto del exterior también. La línea quinta, dentro de este contexto de dispersión, estando en la gobernación, es tal la labor que el disolvente como el sudor son sus altos clamores, dice el texto, en procura de una idea que baje un eureka, como yo suelo decir, para abrir un nuevo cauce de unión, porque delante tenemos como transicional al hexagrama número 4, que significa una estructura bien ordenada, magistralmente ordenada, y en torno a la cual encauzar esta brillante idea por la que bregamos para darle unicidad de criterio y que fluya conforme a esa nueva estructura, todo aquello que estaba tendiendo a dispersarse, y paulatinamente se abra un cauce nuevo. La línea sexta dentro de este contexto le dice, apártate de lo que viene siendo familiar, porque eso implica un riesgo de sangre potencial. Toma como modelo al 29, que es lo abismal, que es el arquetipo del agua y que sabe sortear los peligros,
siendo fiel a sí mismo, pero apartándose de toda pretensión personal, fluyendo conforme a las circunstancias de la gravedad circunstancial. Y perdonad por la redundancia. Así que, consultante, acércate a inspeccionar y con previsión a la desventura a poder evitar. El siguiente arquetipo, el 63, después de la consumación. Después de la consumación hemos estirado la paz a su maximización. Cuando algo se ha llevado a su máxima expresión de paz, ya no se puede estirar más porque se rompería. Si le añadimos algo es decadencia y si le quitamos algo es carencia. De manera que, ojo, al principio orden, al cabo confusiones, conservación. Dentro de este contexto, la línea segunda lleva el hexagrama 5, la tercera al 3 y la quinta al 36. La segunda línea del 63 le dice al consultante que está exultante porque ha conseguido lo. No corras tras aquello que de momento se va. Ni por ello malas alianzas vaya a aceptar de oportunistas. Limítate a saber esperar, como indica el complementario transicional, que es arquetipo de la espera, el 5. La tercera línea dice, ojo con la ayuda para esta travesía. Penosamente habrá de bregar. La cuestión es penosa y larga. Si además te vales de vulgar, la cosa se va a hacer insoportable. Tienes como complementario transicional al hexagrama número 3, significando una densa y caótica plenitud o un parto que está ya para producirse. Tanto en uno como en otro caso, necesitas ayudantes capaces para desenredar el caos que tiene y en el otro, una ayuda de parturienta para la parturienta para que finalmente vaya a luz la vida que promete el parto. Pero necesitas de ayudantes capaces, no de cualquiera. La línea quinta, dentro del contexto del 63, después de haber llevado la cosa a su consumación, le dice, mira, aquí la cuestión no es de pompa o alarde, ni de gente con fama o célebre, sino de con capacidad eficacia. Aunque tengas que buscarla anonimadamente entre la oscuridad, como indica el complementario transicional de hexagrama número 36, arquetipo del oscurecimiento de la luz. El noble no pretende brillar, sino que pasa anonimadamente y busca la eficacia en la acción. Así que el consultante analiza con proximidad y provee para el declinar. El siguiente y último arquetipo es el 64. Antes de la consumación tenemos un río helado. En la otra ribera está lo que pretendemos. Tenemos el arquetipo legendario del zorro que ausculta, no se precipita, tiene allí la comida, pero él cautamente va escrutando cada paso el crujir del hilo. Así consultante antes de consumar. Ojo con la precipitación. La primera línea lleva el 38, la cuarta al hexagrama 4 y la sexta al hexagrama número 40. En la primera línea antes de la consumación, pues él dice frena la rueda, que todavía las condiciones andan muy divididas. La mente, el complementario transicional es el 38, el antagonismo, la oposición, que en una acepción prismática que suelo utilizar es con la mente dividida no se puede pretender grandes logros y tampoco la unicidad del cruce de las grandes alfas. De manera que frenar, en principio. La siguiente línea en mutación es la cuarta, que ya es la primera en el trigrama externo. Dice, mm, cuando hayas colegido los elementos, te hayas parado, hayas coordinado tu mente de manera que
ya estamos en condiciones de poder avanzar, pues ahora, en base a tus principios, disponte a abrir un cauce complementario transicional, es el 4 y es lo que muestra una estructura magistralmente establecida y en torno a la cual hacer funcionar nuestro caudal de principios. Pero debemos estar dispuestos a defender, a castigar las tierras diabólicas, tanto en nuestro propio interior como en el medio circunstancial, para abrir conforme a esos principios un cauce para el desarrollo de nuestro paulatino de nuestro caudal, que promete ser importante. La línea sexta, dentro del contexto en el que estamos, así para el final, la victoria vas a poder celebrar, incluso con una copa, pero ojo con las copas, no más que aquella que conserva, que te permita conservar todo tu equilibrio, toda tu serenidad, toda tu ponderación. Celébralo y, como indica el complementario transicional, la liberación, deja el peligro detrás e intégrate a la labor que te determinen los días. Así que acércate a inspeccionar y con previsión a evitar que de mala manera decline al final. Y con esto, pues, terminamos nuestra clase de hoy. Gracias por vuestra atención.